Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo y estamos de nuevo en nuestro taller cocina de receta colombiana. El día de hoy vamos a hacer una preparación muy colombiana, muy criolla. Yo sé que hay variaciones de Puerto Rico, en Ecuador, en toda Sudamérica lo hacen de una manera muy diferente. Les voy a enseñar cómo la hacemos nosotros acá en Antioquia. Y por decir nosotros, hablamos es como paisas, pero en cada casa tiene como su forma de hacerlo. Les voy a mostrar, por ejemplo, una forma en que me la enseñó a hacer mi mamá, como la hemos hecho siempre en familia, como la tradición. La receta de hoy es sudado de pollo con costilla. Es un sudado mixto donde vamos a mezclar cerdo, costilla de cerdo con pollo. Va a ser muy rico. Entonces les vamos a mostrar primero los ingredientes. Entonces, nuestros protagonistas, las proteínas. Carne de cerdo, que en este momento es costilla. Está muy grande, está muy rica. Ahorita les muestro bien. Tenemos pollo, esto es muslo y contramuslo unidos. Acá en Antioquia lo conocemos como pierna pernil. Bueno, esos son nuestras proteínas. Para nuestro guiso que es como, esto es como un tipo de hogao, eh, nos va a hacer falta entonces tomate. Vamos a tener cebolla de huevo, cebolla de rama, ajo y zanahoria. A la zanahoria ahorita le vamos a hacer un proceso que es rallarla, que ahorita les muestro. Y como acompañantes que tenemos, mazorca, yuca y papa. Estos van a ser nuestros acompañantes para nuestra receta. Entonces estos serían nuestros ingredientes. Vamos a acompañarlo al final en el emplatado con un banano maduro, arroz y listo. Esa va a ser nuestra receta del día de hoy. ¿Por qué? Porque lo podemos incluir incluso con ensalada, pero como tiene buena cantidad de vegetales, no va a ser como muy necesario estos. De accesorios o de utensilios vamos a necesitar como principal nuestra olla a presión. Por cuestiones de tiempo lo vamos a hacer en dos ollitas. O vamos a hacer, como decir, dos preparaciones aparte y luego los vamos a unificar, porque también sería ideal. Todo lo que vamos a ver en este video se puede hacer solo aquí en esta olla. O sea, el hogao aquí mismo el pollo, aquí mismo todo, todo, todo. Pero por cuestiones de tiempo voy a hacer nuestro hogao aquí, nuestros condimentos, y aquí solamente por ahora vamos a empezar a cocinar lo que son las proteínas con nuestras legumbres, porque es algo un poco más demorado. Por acá estoy calentando agua. La idea es que ya la pongamos hirviendo. Entonces vamos a comenzar con esta primera fase, que es calentar nuestras proteínas. Para eso vamos a agregarle aceite a nuestra olla. Seamos un poco generosos, sin exagerar, de modo que nos quede un sofrito inicial bien cargadito, con buen sabor. Entonces vamos a ponerlo aquí a fuego medio alto. La idea es que se nos selle rápido la proteína y vamos a comenzar con eso entonces. Para evitar una contaminación cruzada, vamos a usar aquí nuestra costilla de cerdo en esta mitad de la tabla. La vamos a porcionar de una vez, de a hueso. Tenemos uno. Vamos agregando la carne mirando hacia abajo para que selle con el aceite que acabamos de agregar. La carne solamente tiene salpimienta por el momento, porque ahorita pues ya se va a unificar con más ingredientes. Dos, tres y cuatro huesos de cerdo. Esta receta es para dos a tres personas aproximadamente. Entonces tenemos aquí el cerdo, ya está sellando. Y en esta otra mitad vamos a organizar el pollo. Ah, no, mentiras, miento, ni siquiera tenemos que contaminar nada. Vean que la carne lo teníamos en recipientes aparte, porque nunca, nunca mezclemos pollo crudo con otras verduras o con abarrotes y mucho menos con otras carnes, porque el pollo es el único, o no el único, sino el que más fácil tiene riesgo de hacer una contaminación cruzada, porque puede venir con alguna bacteria o enfermedad que nos va a contaminar el resto de comida. Por eso no se tocó la tabla con este.
está en su propio recipiente y ya acá sellado y con la temperatura suficiente para la transformación de la proteína, lo que va a hacer es eliminarnos todos esos microorganismos que posiblemente tengan, pero que no quiere decir que sean perjudiciales para nuestra salud desde que tenga un buen manejo. Entonces vamos a agregar así completo nuestro pollo. Al contacto con el aceite, contacto con calor inmediato para que selle y nos dé pues además de lo que acabo de explicar de la contaminación cruzada, nos dé un buen color y un buen sabor crocante. Pues ya teniéndolo así, ahora sí vamos a empezar aquí a limpiar bien, porque aquí sí usamos carne y vamos a voltear la carne. Que por este lado está totalmente limpia para ahora sí comenzar con nuestros abarrotes, con todos nuestros condimentos sin ningún problema alguno. Entonces estamos acá súper bien, entonces listo, acá tenemos el pollo con la costilla. Le voy a agregar, en este caso le voy a agregar de una vez la mazorca, la yuca y la papa. La papa es opcional si la pelan o no. Voy a hacer una pelada y otra así con cáscara, con piel. Ya están previamente lavadas y desinfectadas. Entonces vamos a comenzar por este lado con la papa. Vamos a pelar una. Vamos a quitarle toda la piel a esto, solo como para que veamos la diferencia ahorita al emplatar y que sí cambia la textura, porque la textura de la piel obviamente es una piel más gruesa y puede ser un poco más arenosa en la boca al final de nuestra preparación. Entonces solamente solo para que sepan que lo pueden hacer de cualquier manera, la que les guste más, yo lo voy a hacer de las dos maneras para tener esa comparativa. Esta papa la voy a agregar entera, esta que tenemos pelada, y esa que está sin pelar solamente lo voy a partir a la mitad. ¿Por qué? Porque va a recibir un buen tiempo de cocción, la vamos a dejar aproximadamente media hora como mínimo. Entonces aquí va las proteínas con esos tubérculos van a ir acá. Entonces va eso, va la yuca, hay que hacerle aquí un proceso que la vamos a partir a la mitad, esa ya está previamente pelada, y cuando la partamos a la mitad, a mí me gusta partirla así en 4 pedazos para quitarle todo el centro, que aquí llamamos vena, que sería esta. Esta vena tiende a ser muy maluca en contacto con el paladar. Entonces aquí en Colombia, o al menos en Antioquia, nos gusta mucho retirarle esta vena. Entonces, para retirarla fácil, sin riesgos, me gusta así, en la tabla, retirarle, que no sea bonito, y ya estos trozos así largos de yuca son los que vamos a incluir aquí en la receta. Nos cercioramos bien que no nos quede parte de esos pedúnculos. Agregamos aquí más yuca. Y yo creo que allí es suficiente. Tendría bueno, le voy a agregar una más. Se la voy a agregar aquí entera. Y listo. Volvemos. Para unir todo ese sabor, pues volvemos aquí bien. Vamos a agregarle aquí nuestra mazorca. A partir de esta en 3. La mazorca es un poco dura cuando está cruda, entonces con mucho cuidado. Siempre con la base del cuchillo y apoyan así como les dije, evitando contacto de los dedos con la tabla. Listo, ya aquí tenemos, recuerden, tubérculos y proteínas. A esto le voy a agregar una hojita de laurel, le voy a agregar un chorrito de aceite achotado, que ya les explico cómo se hace. Le voy a agregar 2 pizcas de sal, que ahorita rectificamos, y le voy a agregar un poquito de comino que está previamente sellado en una sartén, y un poquito de comino para que nos dé más sabor. Y en este caso, como aquí va a ir el líquido de la preparación, le vamos a agregar una pizca de color. El color son máximo de 2 a 3 gramitos, que vienen a ser lo que logremos coger así con una cuchara. Y ya para que nos agregue color, más no sabor.
Listo, ya teniendo esto acá, recuerden aquí tenía previamente agua, agua caliente, le vamos a agregarle, como es sudado y no es sopa, no es sancocho, ya, con mucho cuidado del vapor, vamos a agregar la cara nunca en contacto hacia asomados, sino que nos retiramos un poco y le vamos a ir agregando líquido hasta cubrir los alimentos, pero que no nos vaya a quedar muy sobrado de agua, porque ahí es donde nos queda más como una sopa, como un sancocho y no como un sudado. Como su palabra lo dice, el sudado, es que quede la proteína con buena cantidad de ahogado, de sazonador, pero sin que quede así líquido. También para esta preparación nos vamos a ayudar en este caso, acá en Colombia conseguimos fácilmente estos cubos que son compactos e industriales de caldo de pollo. Eso nos reemplaza un fondo de pollo, que si de pronto tenemos fondo de pollo, fondo de res o de cerdo en la casa, o lo podemos hacer con anterioridad, pues sería una muy buena idea para no usar como estos caldos ultra procesados, pero que es un buen desembale, una buena alternativa en nuestra cocina colombiana, porque tiene muy buen sabor y nos ayuda a aumentar la calidad pues como de nuestra receta. Entonces aquí, como podemos ver, tenemos la proteína como con los tubérculos, ¿cierto? Y el caldo, bastante caldo. Este es el único que va a tener caldo. Entonces, listo, ya lo tenemos así, vamos a cerrar. La olla a presión lo que nos va a hacer es adelantar o acelerar el proceso de cocción. Digamos que esté bien puesto el caucho y cerramos rápidamente. Eso lo que hace es que no deja las ollas a presión, olla express, olla pitadora, como se le llama acá en Colombia, lo que hace es ayudarnos a que el vapor, a que el oxígeno no se nos escape de la olla, generando una especie de remolino de viento caliente de aire, de vapor, que lo que va a hacer es que mucho más rápido va a llegar a su punto de ebullición y lo va a mantener constante el punto de ebullición sin dejar secar el líquido y nos va a hacer que esos tipos de preparaciones de sudados, de caldos, de fondo estén mucho más rápido. Entonces, listo, ya teniendo esto aquí en este momento, procedemos a limpiar la tabla. La tabla siempre con la parte no del filo del cuchillo, sino la contraria. Pues nos va a ayudar para recoger, a botar por acá y listo. Ayudamos limpiando. Siempre recuerden ser muy prolijos en la cocina, muy limpios, muy ordenados para evitar accidentes y para que todo nos quede muy rico y que sea de facilidad, que la cocina no se nos vuelva un estrés, sino que se nos vuelva la alternativa fácil de saciar el hambre de las personas, de nuestros comensales. Bueno, les iba a explicar el proceso del aceite achotado. Es un aceite de palma común, el que encuentran en el mercado, un aceite así amarillo, transparente. Lo agregamos con semillas de achiote. El achiote son unas semillas que desde los primeros indígenas que habitaron Sudamérica lo están usando. Entonces es una semilla muy ancestral que nos aporta mucho color más que todo. Sabor poco, pero mucho color a las comidas. Entonces, como todo entra por los ojos, como decimos acá en Antioquia, entonces si se ve muy rico, va a saber muy rico. Entonces, por eso el aceite achotado es una buena opción para todas sus comidas. Entonces, listo, ya teniendo aquí nuestros tubérculos y nuestras proteínas en la olla a presión, vamos a continuar con nuestro guiso. Nuestro guiso aquí en Colombia lo llamamos como gao, que ya les explico cómo se hace. Pero antes de este, para que nos dé tiempo de hacerlo, vamos a montar un poco de arroz. Vamos a ponerlo aquí en esta ollita. Entonces vamos a agregar aceite, puede ser el aceite normal, o un chorrito, o incluso lo voy a hacer con un poquito de aceite achotado para que vean que no nos va a quedar rojo, porque o sea, esto no es una tinta, o si no es una tinta así, un colorante,
sino que es algo muy natural, entonces es algo muy, muy sutil. Nuestro aceite y vamos a poner nuestro arroz. Y dejamos que haya un poco de calor. Cuando el aceite esté bien caliente, vamos a agregarle nuestro arroz para hacer el proceso de nacararlo, que coja un perlado, o sea, que coja un color perla nuestro arroz. Comenzar con el aceite achotado, van a ver que se va a poner un poco amarillito. Es algo que da un poco más de sabor eh, o, de, o de visual para el momento del emplatado. Vamos aquí a revolverlo un poco para que mezcle bien todos los sabores, los colores y el olor. Ya teniéndolo así, se están aclarando en este momento. Vamos a agregarle agua. El agua es, como este es un arroz premium, es un arroz entero seleccionado. Entonces la indicación pues, de los recolectores es que sean dos y media de agua por una de arroz. Entonces como aquí medimos el arroz, aquí mismo hacemos una, dos y media de agua. Porque el beneficio del nacarado también cuál es, que nos va a hacer un arroz mucho más sueltecito, mucho más rico. No nos va a quedar así como compacto, como con exceso de almidón, no. Va a ser un arroz mucho más sueltecito, mucho más rico. A este arroz le falta la sal, pues agregarle una pizca generosa, una y media. Que esto es arroz básicamente para una sola persona, una sola porción de arroz. Entonces, bueno, ya teniéndolo aquí, ya se está haciendo. Hay que esperar que haga, aquí en Antioquia le llamamos hacer ojitos, que es que empiece a secarse y empiezan a brotar burbujas mucho más despacio, ya no son rápidas así de ebullición, sino que empiezan a hacer burbujas más lentas porque, eh, porque empieza ya a absorber todo ese líquido del arroz, empieza a agrandarse y empieza a bajar el nivel del agua y ahí es donde vamos a cerrar y a fuego muy bajito nos va a terminar el proceso de cocción en un secado prácticamente al vapor. Entonces dejamos ahí que vaya un poquito y vamos a comenzar, vamos a buscar una sartén, en este caso va a ser esta porque no necesitamos mucho, una sartén común de casa que tenga buen teflón o que no se nos peguen las cosas y vamos a comenzar con nuestro guiso. Para nuestro guiso vamos a necesitar zanahoria, tomate, cebolla blanca y cebolla de rama. Antes de que se nos olvide, el plátano no lo puse desde el principio porque el plátano sí se nos puede deshacer. Entonces, como no queremos eso, hay personas que lo agregan desde el principio con cáscara. Al ser con cáscara, bueno, protegen que no se deshaga, pero entonces al momento de emplatar hay que tener mucho cuidado de o retirarle la cáscara o que el comensal sepa que tiene la cáscara y que la va a retirar. Como a mí no me gusta como estar en ese proceso en el momento del emplatado, pues lo que voy a hacer es hacerle la incisión y retirarle la piel una vez para que no me quede en el emplatado. Le vamos a agregarle una, dos rodajas de plátano. Recuerden, como ustedes corten en bueno, en el arroz ya saben, pero lo que les quería mostrar, no sé si ustedes muy bien, que es muy poquita agua que va secando, es más, le voy a agregar un chorrito de nada, porque ya se me hizo más ojitos de lo que esperaba, y listo, y lo cerramos. Lo cerramos y le bajamos el fuego a lo más mínimo que se pueda. Vamos a aprovechar para cambiar acá, para mostrarles acá el proceso del hogado y encendemos acá con muy poquito fuego. Entonces ya lo vamos a ir secando aproximadamente unos 15 minuticos. Nos va a dar perfecto con el resto de recetas. Entonces ya presión la va a cambiar de puesto. Va a poner acá que nos caliente un poco más.
para que sea un poco más rápido el proceso. Entonces ya tengo aquí la olla a presión con nuestra proteína y nuestros frutos. Es más, vamos a aprovechar, ¿por qué no? Agregarle ya nuestro plátano, porque ya ha pasado, creo que aproximadamente unos 10 minutos desde que la pusimos. Entonces ya ahora sí le podemos agregar nuestro plátano para que vaya soltando ahí y vaya quedando bien. Revisamos que se le vaya toda la presión. Abrimos con cautela. Ahí está hirviéndose muy bien, tiene muy buena pinta, muy buen color. Agregamos los plátanos con cuidado de que no nos vaya a salpicar y volvemos a hacerlo. Recuerden, si la olla a presión tiene la válvula arriba es porque tiene mucha presión, entonces hay que retirarle muy bien todo el aire, toda esa presión antes de abrirla. En este caso, como esta es una olla de presión lenta, de que no nos va a encapsular tanto como las tradicionales, entonces por eso se pudo abrir así tan fácil, pero igualmente siempre verificando la cantidad de aire que tenga, porque puede ser peligroso. Listo, le dejamos ahí que continúe su proceso. Aquí por este lado ya tengo calentando este despacio para que hagamos nuestro guiso. Para nuestro guiso a mí me gusta quitarle esta primera parte, esta primera capa de la cebolla de rama, para que nos quede así como verdecito, bonito. Le retiramos por acá, esto ya no lo necesitamos. Ah, bueno, aprovechemos para adelantar este. Tengo aquí cilantro. Vamos a picarlo un poco para nuestro emplatado final. Vamos acá con un poco de cilantro, vamos a picarlo muy finamente. Por este ladito que nos puede, con el poquito de cilantro no tenemos que limpiar la tabla porque ya solo son vegetales. Con el poquito de cilantro que nos queda en la tabla está bien que se unte el tomate, la cebolla, que nos va a ayudar a aportarle más sabor al guiso. Vamos a tener por acá por este lado este cilantro. Como les digo, dejo un pedacito, un poquito en la tabla, ya son como caprichos pues, de chef. Y ya dejamos aquí el cilantro y nuestro banano para ahorita. Ajo, vamos a buscar aquí un dientecito de ajo, no mucho, que no completamente obligatorio para nuestra receta. Vamos a pisarlo, esto es más que todo para que nos dé mucho sabor en el aceite que vamos a usar acá. Se nos va a dar mucho sabor. Vamos a hacer una pasta de ajo. ¿Saben cómo se hace la pasta de ajo? Se hace muy fácil, se hace de la siguiente manera. Ponemos el ajo, le agregamos sal, buena cantidad de sal, siempre verificando que todo esté en posición. Agregamos bastante sal, lo aplastamos con el cuchillo. Una vez esté aplastado, comenzamos a picar en todas las direcciones posibles para que se vaya poniendo minutico. ¿Qué hace la sal? La sal lo empieza a deshidratar. Al deshidratarlo empieza a botar como todo su aceite o su líquido esencial hacia el exterior y eso lo que va a hacer es generarnos la suficiente humedad como para empastarlo. Entonces vamos aplastando, vamos cortando, vamos aplastando, vamos cortando y así sucesivamente hasta que se nos haga una pastica. Esta pastica nos va a dar demasiado sabor en este sartén donde vamos a hacer todo. Vean, aproveché ese poquito de cilantro que me ha quedado en la tabla que les dije que fue a propósito y ya queda es una pasta de ajo con cilantro que nos va a aportar demasiado sabor. Entonces continuamos. Ustedes van sintiendo que cada vez se va sintiendo menos los granos de la sal. Se va poniendo más liso, más suavecito, va quedando como una pastica. También me imagino que en muchos de sus ciudades o países venden la pasta de ajo ya hecha. Hay unas de muy buena calidad, como otros que no nos gustan mucho y por eso preferimos hacerla así nosotros, que pueden ver que es algo rápido, que no nos va a tomar mucho tiempo. También esto se puede hacer, digamos, en la casa un día y usarlo ya después. Y les puede durar en la nevera con aceite varios días. Entonces, listo, ya tenemos
la sartén a punto de humo prácticamente. Entonces vamos a echarle aceite, buena cantidad de aceite. Vamos a agregarle, vamos a dejar aquí que haga un poco y vamos a echarle mantequilla. La mantequilla nos va a dar mucho brillo a nuestro ahogado. La mantequilla, además de hacer, ¿por qué primero el aceite? Para que no se nos vaya a quemar la mantequilla. La mantequilla tiene un grado de ebullición, de temperatura mucho más bajo que el aceite. Entonces, si la dejamos solo con mantequilla, lo que va a pasar es que nos va a quemar, nos va a quedar un color avellanado muy intenso, muy oscuro y puede aportar incluso sabor. Entonces, así, al mezclarlo con el aceite, nos ayuda a controlarle más ese punto, ese nivel de ebullición, de fritura. Entonces ya, y además de aportarnos sabor, nos aporta mucho brillo a nuestra receta. Entonces listo, ya teniendo ahí el ajo, que lo acabo de agregar, vamos aquí a retirarle un poquito del fuego para que sea muy despacio. Continuamos aquí con la cebolla. A mí me gusta primero la cebolla, ¿por qué? Porque es algo que no quiero que sea el protagonista. Entonces, entre más tiempo tenga, vean aquí coge un doradito muy bonito el ajo, que es como si fuera ajos rostizados en el horno. Entonces lo vamos a dejar acá. Rápidamente queda un olor avellanado por la mantequilla y al ajo, por el ajo que le acabamos de agregar obviamente. Vamos a agregarle cebolla, le retiramos impurezas, la vamos a cortar en mini brunoise. Vamos a quitarle bien todas estas impurezas que tiene la cebolla por naturaleza. Me gusta quitar la primera capa porque la primera capa nos puede guardar todavía residuos de mugre, de tierra. Entonces, igualmente fue desinfectada pues y lavada con anterioridad, pero me gusta quitarle esta primera capa porque en la primera capa puede todavía haber algún residuo. Entonces, así nos aseguramos que ya está limpia completamente y continuamos acá el corte para hacer mini brunoise y que nos quede del tamaño que queremos. Entonces les contaba, no quiero que la cebolla sea como la protagonista, entonces quiero que tenga mucho o que sea la verdura que más tiempo tenga en nuestro hogado para que quede con su sabor característico sin ser muy fuerte. Entre más tiempo tenga, más va a ser la transformación del vegetal, del sabor, y nos va a permitir manejarle más su textura, que se va poniendo más blanda, cada vez más blanda, y nos va a sacar todo el azúcar. No sé si sabían que la cebolla también es uno de los vegetales que más azúcar contiene. Entonces, por naturaleza, la cebolla comienza a sentirse dulce luego de su proceso de transformación, solo con el fuego, sin necesidad de caramelizar con azúcar. Ella misma se va caramelizando sola. Entonces, pero esta vez no la necesito pues caramelizada porque es un plato que no requiere ese sabor, sino que solamente la vamos a sofreír en bastante aceite con mantequilla para que quede con su sabor característico de cebollita sofrita, que es muy común pues en el mundo entero, entonces me imagino que ya estamos todos muy familiarizados con él. Vamos a aproximadamente esto, que es casi media cebolla. Esta está muy generosa. Recuerde que la cebolla tiene un gas muy particular que al ser procesada va subiendo vapores a los ojos, nos los pone llorosos. Vamos a apagar aquí el arroz ya, que ya está. Vamos a repicar un poquito. Al repicar la cebolla es donde más activamos esto para los ojos, pero por eso lo hago poquito. Intenten no repicar, sino hacer un corte delgado desde el principio. Esto lo vamos a retirar y vamos a continuar acá con nuestro aceite avellanado con ajo rostizado. Agregamos la cebolla de modo que comience su proceso de absorción de ese aceite y de transformación, como les expliqué. Ahí va a ir subiendo temperatura, me lo va a ir haciendo despacio y ya cuando agregue el tomate y el resto de vegetales va a estar ya en su temperatura ideal para que no selle. La olla, aquí hay que dejarla así hasta el final, que esté, porque eso es una preparación muy lenta de aproximadamente 40 minutos que vamos a dejar que esté ahí.
Le vamos a ir limpiando y recogiendo por acá. Vamos a continuar con nuestro tomate, que son como lo más líquido que tiene nuestro guiso. Entonces vamos con tomate bien maduro, vean, bastante maduro. A algunas personas les gusta retirar semilla, a mí cuando es para guiso no me gusta tanto, entonces no le vamos a retirar la semilla completamente, solo la que sea pues como la que quede aquí en la tabla, así se le retira. Vamos a cortarlo así para luego hacer unos mini brunoise similares a los de la cebolla. Vamos a tenerlo aquí, bastante tomatico. Y de una vez como para no agilizar, hacemos ya los cortes, es algo, es ponerle digamos un poco de lógica a los cortes para tenerlos así. Igualmente ahorita con un procesador vamos a culminar nuestro gao, nuestro guiso. Ahí ya está la cebolla cogiendo un dorado muy bonito, un olor muy rico y vamos a continuar con nuestro tomate. Como lo vamos a procesar ahorita, no lo voy a poner tan pequeño, sino que lo voy a hacer así en julianas con su semilla, porque recuerden, el tomate maduro es un poco difícil ya de picar porque tiende a desbaratarse y a soltar mucho líquido. Y no quiero, podríamos hacerlo, como decir, despacio, de a poquitos y recuperarle todo ese líquido luego, pero no quiero que se me desjugue. Entonces, al no querer que se desjugue, por eso lo voy a hacer de esta manera, de modo que suelte el sabor y ahorita nos quede, que este sea nuestro espesante natural, que nos quede como todo ese bagazo, ese capacho del tomate con cáscara. A algunas personas les gusta quitarle la piel. En lo personal, en mi caso y en Antioquia no es muy común hacerle este retiro de la piel. Entonces vamos a terminar de llevar aquí. Como les dije, es recuperar toda la semilla y jugo posible. Ya lo que no se pueda, pues simplemente lo limpiamos para continuar con esta receta. Vamos aquí con papel absorbente de cocina, que es un tomate muy maduro, que ese es el que nos va a dar mucho sabor, mucha dulzura y a la vez frescura en nuestro plato. Entonces ya lo tenemos aquí reduciendo, le subimos un poquito el fuego. Ahora sí, porque nos va a aportar mucha humedad el tomate. Entonces ya lo ponemos aquí al fuego y vamos a ir revolviendo. Vamos revolviendo y destruyendo aquí nuestro guiso. El guiso tiene tres etapas. La etapa cuando lo ponemos por primera vez es un guiso seco que no ha soltado todavía, no ha terminado de desjugar nuestros vegetales, es un guiso muy seco. Luego se va a poner muy líquido, como es este caso, vean que no le hemos echado agua. Se va a poner muy líquido por la misma transformación de los vegetales que van a ir desjugándose. Y por último se va a volver a secar, que ahí es donde vamos a controlarlo, que nos quede como una salsa, como una pastica, porque al fin y al cabo ese es el objetivo de nuestro sudado. Aquí vamos a pelar media zanahoria y me gusta rayárselo aquí al guiso, que eso además de espesarlo le da mucho más sabor. Despelamos aquí media zanahoria y continuamos acá con el proceso. Por la parte más delgada vamos a proceder a rayarlo. Siempre revisando que todo esté en orden, que todo esté en su lugar. Que no se nos vaya a secar de más el guiso para que no se nos vaya a quemar. Vamos revolviendo y vamos rectificando la cantidad de líquido que tenga. En este momento va muy bien. Recuerden, no le hemos echado agua, no le hemos agregado ningún líquido, sino que es el propio jugo del tomate que logramos recuperar cortándolo de esa manera y llevándolo de esa manera a la sartén. Entre más cortemos o más procesos manuales les hagamos a los vegetales, incluso a las proteínas, tienden obviamente a desjugarse mucho más rápido. Estos son tips que hay que tener en cuenta en la cocina. Vamos a agregarle aquí esta zanahoria, ya con eso es suficiente. Vamos revisando de que la materia prima en esta preparación es el tomate, entonces lo que es la cebolla
y la zanahoria en menos porcentaje, que como pueden ver es como el inicio de hacer un mirepoix, solo que aquí no le vamos a agregar el apio. Es zanahoria, es cebolla, pero sin el apio. En vez del apio vamos a agregarle cebolla de rama y tomate. Entonces es como una comparativa ahí de la cocina. Seguimos revolviendo. Va aumentando el olor. Se va deshaciendo el tomate, así lo hayamos echado, así lo hayamos agregado grande, se va deshaciendo y se va poniendo más pequeño cada vez. Igualmente va con la cebolla, que ya nos pasó de ser blanca al ser transparente por el correcto manejo de las temperaturas. Si lo hacemos a mucha temperatura, lo que hacer es que se nos va a poner dorada muy rápido, pero cruda por dentro. En cambio, si lo hacemos así, despacio, de menos a más, vamos a hacer que vaya sacando y se vaya secando todos esos jugos naturales, pero sin perderlos, sino que ella misma los va absorbiendo y generando más y más sabor. Vamos a agregarle aquí cebolla de rama. Eso nos va a dar un verde muy bonito en la preparación. Por eso es la última que se agrega, para que no se nos marchite completamente, no se nos vuelva café, sino que solamente aumente ese color verde un poco, pero sin que quede cruda. Por eso se agrega en este momento, que no tiene tanto líquido. Vean ya cómo está nuestro guiso. Vean que ya es cada vez más espeso, ya se puede manejar, se puede moldear. Igualmente ahorita, luego cuando lo vayamos a procesar, le vamos a agregar un poquito de agua para nuestra preparación, para que acompañe bien el pollo y quede como una salsa más ligera, no tan pastosa, sino más ligera, pero sin dejar que sea pastosa. Todo es un equilibrio en la cocina, de sabores, de olores y de colores. Aquí tenemos ya nuestro guiso con su verde así fluorescente, porque acabo de blanquear, y ya con todos nuestros otros tubérculos ya hechos. Entonces vamos a proceder, vamos a sacarlo acá en un bowl y le vamos a agregar un chorrito de agua, agua potable. Agregarle aquí un poquito, un chorrito, y vamos a, con el turmix, vamos a quebrantarlo y hacerle un puré, una papillita. Vamos a conectar por este lado y lo hacemos así de forma rápida, sin ser muy exagerados, porque lo que queremos es que siga siendo, siga teniendo todos estos tipos de sabores y de texturas, no que nos quede una papilla homogénea, ni nos va a quedar, como decir, tampoco como un puré, sino que que destruya un poco el tomate con la cebolla, generando un espesante, y nada más, así, poquito, como lo acabamos de agregar, retiramos acá, vamos a limpiar un poco, que esto vuela por la potencia del turmix, y listo. Ya les muestro la textura, que quede así, con pedacitos de zanahoria largos, que quede con pedacitos de tomate, de cebolla, que todo esto nos va a dar mucho sabor. Pasamos acá a reducirlo de nuevo. Pues ya ahora sí queda un guiso como lo conocemos, un guiso más espeso. Procedemos, ya con eso finalizaríamos para ya proceder a emplatar. Entonces ya aquí tenemos un guiso naranjado por la cantidad de la zanahoria, del tomate. Le vamos a dejarlo aquí recibir un poco. Huele muy rico. Vamos a agregarle para un poquito de en este caso es pasta de tomate, también lo pueden con salsa de tomate. Vamos a agregarle, como decir, una cucharadita de este, para que nos dé un rojo más bonito. Vamos a agregarle una pizquita de azúcar para que nos realce sabores y nos quite la acidez del tomate. Y vamos a agregarle otra pizquita de sal. Revolvemos todo.
y ya nos queda un hogado característico. Hay muchas maneras de hacer hogado, esta es solo una de tantas. Esta me gusta así solo para esta preparación, por eso tiene bastante zanahoria. Normalmente no la aplicamos en Antioquia con tanta zanahoria, pero para esta preparación sí me gusta bastante. Entonces ya nos queda aquí un guiso espeso, rojito, con tonos naranjados y con demasiado sabor. Apagamos ya todo, vamos a proceder al emplatado. Vamos entonces a limpiar aquí el mesón para continuar con la receta y ya culminar. Espero les haya gustado bastante. Esto es algo muy tradicional de acá de Antioquia, de Colombia, y cada uno lo hará con la versión que más le guste. Vamos a limpiar muy bien. ¿Qué vamos a emplatar? Vamos a emplatar en un plato tradicional antioqueño. Es un plato semi-hondo, no es hondo de sopa. Es un plato semi-hondo donde nos va a caber como todos los ítems que usamos en esta preparación. Revisamos, recuerden que esta olla es algo diferente. Entonces por eso no tiene tanto exceso de vapor. Aquí ya tenemos nuestra preparación. Entonces vamos con el emplatado. Entonces tenemos nuestro guiso, nuestro hogado, el cual le vamos a agregar acá la mitad o más de la mitad y vamos a dejar un poco para el emplatado. Entonces tenemos nuestro guiso, tenemos acá nuestro sudado, vamos a revolverlo bien, con cuidado de que no se nos deshaga el pollo, la costilla. Vamos revolviendo y procedemos con el emplatado. Entonces necesitamos aquí una pinza, entonces vamos a poner nuestro pollo, que en este caso es muslo contra muslo. Y generoso, en Antioquia se usa muy generosa la cantidad de proteína. Vamos a agregarle nuestros huesos de costilla, color rojizo característico del aceite achotado que le agregamos. Bien selladito, bien bonito nos quedó. Vamos a agregarle nuestros huesos, generando aquí un espacio para nuestro arroz. Entonces vamos con nuestros huesos de costilla, nuestro pollo. Vamos a ponerle una mazorquita, así con nuestro hogado. Vamos a ponerle nuestra yuca y nuestra papa. En este caso le voy a poner la papa pelada. Van a ver que se deshace un poco, por eso les hablaba de si poner la pelada o entera o sin pelar. Vean la diferencia, la pelada se nos deshace un poco y la entera todavía tiene su textura, está blanda por dentro, pero no se nos deshizo. Y por último nuestro platanito, que ya también está prácticamente deshecho. Todo eso es para eso, para darle mucha suavidad al plato, que nos quede bien rico. Y por último vamos a agregarle nuestro caldo con guiso. Nuestro caldito, esto queda prácticamente, como les dije, una sopa pero espesa. O sea, es un caldito con bastante sabor, con bastante guiso. Vamos a agregarle aquí buena porción para que quede el sudado con todo el sabor posible. Y nos vamos a ayudar coronándolo aquí arriba con un poquito de nuestro guiso. Terminamos con nuestro arroz. Terminamos acá con nuestro arroz. Naranjadito, amarillito, como les dije, por el aceite achotado que le agregamos. Bastantico arroz, bastantico. Es un plato que tiene muy buena harina, muy buena proteína. Y lo vamos a coronar con cilantro. Nos caiga por todo el plato, que nos da mucho color, con un banano. El banano es algo muy tradicional de aquí de Antioquia, que sea como el acompañante oficial de sopas, de caldos, incluso hasta de postre lo hacemos pues como con chocolate y otras cosas, y así queda nuestro plato el día de hoy. Espero los disfruten, les haya gustado la receta y nos sigan viendo para la próxima. Hasta luego. Chao, chao.